Buenas tardes a todos. Soy Diego Casas, soy parte del grupo que está impulsando la iniciativa Ponte la Verde ante el COVID-19. Y con nosotros en este webinar está con nosotros Mariana Baños. Mariana Baños fundó Fundación Origen hace ya más de 20 años. Y es una fundación en la que desarrollan programas para la salud emocional, el desarrollo económico, el desarrollo humano para romper los círculos de violencia y de pobreza en México. Mariana, como una experta en temas sociales, pues nos va a poner un poco en contexto de cuál es la situación que estamos viviendo y nos va a dar algunas ideas de qué tipo de proyectos o cómo podemos desarrollar. Entonces, Mariana, te dejo y muchísimas gracias por estar con nosotros. No, al revés, mil gracias, Diego. Bueno, encantados de estar aquí y es un gran proyecto. La verdad es que hay que aprovechar, como dice, ¿no? De las situaciones de crisis, pues salen muchas oportunidades. Encantada de estar con todos ustedes y hay que ponerse la verde, ¿no? Por nuestro país, por la gente que tenemos, por los que queremos y porque tenemos muchas cosas que hacer, ¿no? Estoy feliz de que me hayan invitado y yo les quiero platicar e invitar a todos ustedes de qué trata la iniciativa, que bueno, ya más o menos si ven la convocatoria, es la gente joven, estamos convocándola para que aplique, para que tenga nuevos proyectos ahorita que estamos en un tiempo de aislamiento en donde algunos siguen trabajando, algunos siguen teniendo clases, pero también nos da mucho más tiempo para reflexionar y para pensar qué es lo que queremos hacer. Estamos viendo una crisis que está pasando en el mundo entero, no solamente en nuestro país. ¿Quieres estar aquí, Ale? ¿Perdón? Ah, no, perdón. Adelante. No. Bueno, en donde tenemos las oportunidades también para generar cosas nuevas. Es una situación que por primera vez en el mundo estamos todos al mismo tiempo, en la misma circunstancia, no en el mismo nivel de emergencia, pero que nos va a pegar a todos. Entonces, a partir de ahí, pues surge esta iniciativa para ver cómo vamos a reaccionar ante esto. Hay algunos países que tienen diferentes reacciones, desde luego, y acciones que han tenido diferentes por su circunstancia, por los habitantes que tienen, por el ingreso per cápita, y desde luego nuestro país lo complica un poco más por el nivel, por la diferencia de clases sociales, por la injusticia social que existe, y desde luego porque hay 60 millones de personas que viven en pobreza en nuestro país. Y eso nos mueve a nosotros a hacer algo, a pensar en qué es lo que vamos a hacer, en cuestionarnos un poco más qué es lo que está pasando. Y aquí los quiero invitar a pensar un poco y a reflexionar. Vamos a ir de lo macro a lo micro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nos va a venir una crisis de salud, ¿no? Eso es inevitable. Desde luego, se habían tomado ciertas decisiones de hacer recortes dentro del sistema de salud. Solamente algunos de los hospitales que son los que están preparados para recibir casos del COVID. ¿Qué pasa si en el estado donde estoy o en donde estoy no hay un hospital cercano a mí donde pueda yo acudir? El sistema de salud, pues siempre, tristemente, nos ha rebasado al país, ¿no? Y bueno, por este lado tenemos esta situación. Desde luego va a venir una consecuencia y una crisis económica. ¿Por qué? Porque hoy por hoy la fase 1 y 2, en donde la 2 es el aislamiento y quédate en tu casa, han tenido que cerrar hoteles, restaurantes, todo lo que tenemos, ¿no? De negocios, a menos de que sean esenciales. Esenciales quiere decir que es toda la industria farmacéutica o de salud, la industria alimentaria, lo que tiene que ver con transportes, lo que tiene que ver con a lo mejor ciertos negocios que dependen o que son proveedores de estos mismos negocios. Y luego, por otra parte, tenemos una crisis emocional que va a venir, una crisis de salud en donde nos da miedo, tenemos incertidumbre de qué es lo que va a pasar, va a haber un duelo, porque ya está empezando a haber un duelo, no solamente en la pérdida de personas que tenemos, sino en la pérdida de un trabajo, en la pérdida del ritmo o de la vida que teníamos y que hoy por hoy es diferente, el duelo de tener que movernos del lugar. Entonces, todo esto genera diferentes emociones dentro de nosotros y también tenemos una crisis de salud, desde luego emocional, y viene una crisis que hay que saberla manejar y no llamarla crisis, sino es la nueva forma de relacionarnos con nuestras familias, los que vivimos con familias, los que vivimos solos de una forma en que viven solos, todo lo nuevo que ahora nos ha exigido
¿no? Esta crisis. Y yo lo que quería plantearles es, en cuanto al reto, son tres aspectos los que vamos a tocar, ¿no? La parte de, efectivamente, económica, la parte de salud y la parte emocional y de familia. Y en esto yo quería plantearles un poco cómo funciona un restaurante. Estamos viendo de lo macro, que son las cadenas de restaurantes gigantescos, donde tienen a lo mejor un solo dueño, pero que tienen que cerrar. Pero dentro de estas cadenas de restaurantes hay muchísima logística detrás. Hay meseros que tuvieron que despedir si es que no aguantó el patrón la nómina, porque son más, porque a lo mejor aguanta un mes y no va a aguantar un segundo mes. ¿Qué pasa con los proveedores, ¿no? De los insumos, de la comida, de las bebidas, del que vayas de la limpieza? O sea, hay muchos proveedores detrás. ¿Qué pasa con la gente que hace la contabilidad de ese restaurante? ¿Qué pasa con la renta de ese lugar? Entonces, si estamos viendo en perspectiva grande todo lo que son los restaurantes, luego nos vamos a una escala más pequeña, que son a lo mejor, yo tengo 2 o 3 restaurantes, o uno, tengo uno más pequeño, y luego toda la parte de la economía informal alimenticia, todos los puestos de la calle que vemos, en los mercados que existen, que también pagan una parte de renta ahí, pero hay muchísima, o el vendedor de fruta que está en la calle, todo eso es una parte de nuestra economía, en donde si lo vamos, se va haciendo de lo más grande a lo mejor a lo más chico, en el sentido de que yo soy individual y tengo mi propio puesto, y pues vamos a ver cómo salgo yo, y voy a lo mejor a algún lugar donde compro la fruta, donde compro la comida, y de esa forma, pues voy y vendo mi fruta. Entonces, aquí entramos en el tema a lo mejor de la crisis alimenticia. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿No? Desde luego, si yo como familia me quedé sin trabajo, o no estoy pudiendo salir a trabajar, o tengo una crisis, algo está pasando en mi casa, y desde luego tengo con qué alimentar a mi familia, pues eso es una palomita, ¿no? Entonces me quito yo de una problemática o de algo que me está costando. Está comprobado que desde luego el ingreso que se le da a una mujer, el 60% lo reinvierte en su familia en salud alimentaria. Entonces, si nosotros cubrimos esa necesidad, es una necesidad básica que se emplea hacia toda la familia. Entonces, ¿cuáles son las iniciativas que hoy existen? ¿No? Hay muchas empresas grandes que están donando dinero para ir a comprar despensas, hay sociedad civil que está donando productos, ¿no? en productos en especie para ir a donar, hay gente que está yendo al súper y de eso mismo que compran una despensa igual y la regalan si viven en diferentes zonas. Hay una plataforma que está a punto de lanzarse que se llama Entrega, que son varias instituciones de sociedad, sale de sociedad civil, en donde a través de pues se van a generar despensas, se van a innovar despensas y van a redistribuirlas a través de fundaciones, y esas mismas fundaciones que tienen otras redes sociales las distribuyen, ¿no? Entonces, hay varias necesidades en cuanto a este tema. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿No? Estábamos platicando con algunos de los que me invitaron a ser parte de Ponte la Verde, que es, por cierto, una plataforma completamente inclusiva y completamente colaborativa. ¿Qué quiere decir? Que entre más seamos, mejor pensamos, y muchas más ideas pueden salir de aquí, y generamos un proceso colaborativo dentro de, no es que uno esté mejor que el otro, sino tenemos un espacio donde puede haber un diálogo, donde puede haber muchísimas ideas que pues, se pueden ejecutar. Entonces, por ejemplo, ¿qué puede ser? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué está pasando con los mercados de la central de abastos, que es uno de los mercados más importantes de todo el país? Los mercados grandes de nuestras ciudades, no solamente pensando en la Ciudad de México, en Acapulco, en Guadalajara, ¿qué está pasando? Pues casi el 60% de la actividad se ha reducido. En otros más pequeños, hasta casi el 70-80%. Todas esas personas que tienen puesto viven al día. Entonces, ¿qué podemos hacer? A lo mejor puede ser una plataforma en donde por estado nos planchamos qué es lo que hay de mercados, qué es lo que hay de economía informal también de puestos, cuánta gente más o menos estaba o no estaba dedicada a este comercio y cómo podemos apoyarlos. Pues bueno, a lo mejor podemos organizar que dentro de cada mercado espaciemos obviamente los puestos. Entonces cada 3 puestos se abre uno, y entonces unos van los lunes, luego se mueve al siguiente bloque, otros van los martes, se mueve al siguiente bloque, otros van los miércoles, jueves, viernes, sábado, para que no se pierda ese comercio.
antes y después de entrar con todas las medidas de seguridad e higiene. Entonces, cada quien tiene que tener tapabocas, cada quien tiene que tener sus guantes, cada quien tiene que tener, si no, los cascos grandes que tienen las viseras de plástico. Gel antibacterial antes de entrar, gel antibacterial después de salir, y que todos los que vayan y los comerciantes de la zona se enteren también que se abre el mercado bajo estas circunstancias, pero que pueden ir, entrar y salir con todas las medidas de seguridad y de higiene. Entonces, de esa forma, podemos a lo mejor reactivar un poquito más los mercados, ¿no? Ese es un punto importante porque yo creo que aquí lo que es muy importante es ver los diferentes sectores que van a ser afectados por esta crisis y también la diferente población que va a ser afectada, ¿no? Nos va a pegar a todos. Y yo creo que eso es lo más importante, entender que de una forma u otra nos va a afectar. Nadie estamos libres de nada, todos somos vulnerables, y aquí sí todos somos igual de vulnerables que el que está sentado al lado de mí. No tiene nada que ver con recursos, no tiene nada que ver con lo que estudié, no tiene nada que ver. Tiene que ver que hoy por hoy, en conciencia social, esté tomando yo las decisiones que puedo tener para cuidarme a mí y para cuidar a la gente que es responsable de mí o para cuidar a mi familia. Entonces, entrando en este tema de seguridad alimenticia, puede ser, pues eso, un mapeo de mercados, un mapeo de esos mercados ambulantes que se ponían una vez a la semana en ciertos lugares. Podemos ver también cómo impulsar a los pequeños productores del campo, ¿no? Que no hay intermediarios y que a lo mejor si conseguimos una empresa que está dispuesta a donar tantas despensas a un lugar, ¿cómo podemos y comprarle directamente o a la central de abastos? Y entonces podemos seguir fomentando esa economía, o a los pequeños productores de esa zona, ¿no? Si yo vivo a lo mejor no sé, en el Estado de México y sé que en mi zona o alrededor hay pequeños productores de tales cosas, bueno, ¿cómo puedo lograr hacer ese vínculo? Y yo lo que quiero aquí también es ponerles el reto de, a lo mejor, 2 o 3 proyectos se pueden intercomunicar, ¿no? Porque yo genero la plataforma tecnológica para hacer esto, pero yo tengo la idea para ver cómo conecto o cómo hago la venta de esos pequeños productores. Y son 2 cosas completamente diferentes, pero que en una sola puede ser, yo tengo la parte tecnológica y yo hago este mapeo de la gente y lo conecto, ¿no? Entonces, ese puede ser a lo mejor pues una idea de seguridad alimenticia, ¿no? Todos, ¿qué vamos a hacer con esos? Hay que verlo a grande escala, a menor escala. ¿Qué estamos haciendo con todas esas personas de la tercera edad que hoy por hoy trabajaban en todos los supermercados, que no pueden estar, y cómo vamos a tener acceso a ellos? A lo mejor contactarnos con esos supermercados, con esas grandes cadenas y decir, seguramente tienen una base de datos, ¿cómo vamos a comprometernos con ellos? ¿No? Con tal marca, decir, bueno, vamos por estados y ver cuántos súperes tenían, cuánta gente de la tercera edad estaba trabajando, cuál era el promedio de ingreso para ellos. A lo mejor no se lo podemos dar económicamente porque es muy difícil, pero vamos a darles una despensa, un kit de higiene y un kit de salud que podemos hacer. O cómo podemos ponerlos a trabajar desde sus casas, ¿no? Esa es otra parte que aquí brincamos, ¿no? Un poco a la parte de desarrollo económico. ¿Qué podemos hacer hoy para generarnos nosotros mismos, para generar al de enfrente, o para aquellas personas que por mala suerte, por desgracia, por tristeza, perdieron su empleo, pero que sin embargo son gente trabajadorísima, capacitada, con todo? ¿Qué podemos ofrecerles? Bueno, pues una iniciativa es conseguir la tela antiséptica y todas aquellas mujeres, que la mayoría de las mujeres en comunidad y muchísimas más saben coser, y tenemos de verdad una población increíble que hace unas cosas maravillosas, que empiecen a hacer tapabocas. Entonces, comprarles esos tapabocas, les estamos generando empleo, y de cierta forma también hay un porcentaje de esos tapabocas que se queda en esas comunidades para que también haya una distribución. Hay una falta de material médico por todos lados. Sabemos que por un lado el gobierno está haciendo todos los trajes de los doctores, los tapabocas, pero sin embargo se rebasa la necesidad. Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros hacer? Por ejemplo, contactar también todas las empresas que están haciendo jabones, están rebasadas. ¿Por qué? Porque la única forma de, pues, evitarlo y de prevenirlo, sabemos que es lavándonos con agua y con jabón todos los días, las manos, no tocándonos la cara en lo que más podamos. Entonces, ¿qué pasa si contactamos también a todos esos pequeños productores que saben hacer jabón o que pueden llegar a hacer jabón? Y entonces
los contactamos con esos lugares o con esas plazas donde puede seguir siendo un comercio donde podamos vender ese tipo de jabones, o también hacer una plataforma de quiénes son los que estaban. Hay jabones artesanales, hay jabones hechos con tantas esencias, y hoy por hoy cómo reducimos ese costo para que lo podamos comercializar y que llegue a mucho más lugares. Desde luego, tristemente la problemática es mucho más grande de la que podemos abarcar, ¿no? Y hay ciertos sectores en donde no podemos llegar a apoyarlos, hay otros en los que por eso estamos ahora sí que acudiendo a ustedes, porque son jóvenes, porque son innovadores, porque tienen nuevas iniciativas, porque hay que ser disruptivo, porque hay que pensar fuera de la caja y decir, bueno, ¿cómo yo, si estoy preocupado por mi país, cómo me puedo involucrar? ¿Cómo lo logramos después del sismo del 2017? Nos movimos, no hubo una persona que no hubiera metido la mano por este México, que no se movió de alguna forma o de otra para poder colaborar, para poder apoyar a todas las personas desde que se quedaron sin casa, se quedaron sin comida, se quedaron sin ropa, lo perdieron absolutamente todo, hasta poder salvar la gente que estaba in situ, hasta poder viajar a comunidades mucho más lejanas y poderles brindar este apoyo. Entonces esa es la energía que necesitamos, ese es el entusiasmo que necesitamos, la fuerza, y poder pensar en esta área de economía, ¿no? Yo sé que no es, si fuera muy fácil, pues generaríamos empleos, ¿no? Muy rápido, pero estaba, por ejemplo, platicando, todos los call centers se movieron a una estación remota, ¿no? Y lo están haciendo desde sus casas. Hay unos que eligieron no estar en sus casas, o por diferentes razones, o porque hay gente que no se puede concentrar en su casa, lo que sea. Entonces, ¿por qué no de estas personas que sabemos que pueden ser, a lo mejor, recapacitarlas o capacitarlas y generarles este empleo que puede ser remoto y puede ser en su casa, ¿no? Mujeres que tienen que estar en su casa, hombres que tienen que estar en su casa, jóvenes que tienen que estar en su casa, ¿no? Entonces, creo que hay que nada más encontrarle el huequito de dónde podemos entrar. Hay desde luego ciertos pues áreas que van a ser mucho más complicadas, pero tratar de pensar, ¿no? O sea, todos los que son, por ejemplo, los profesores bilingües, ¿no? Los profesores que dan clases de idiomas, pues hoy por hoy, gracias a la tecnología y a todas las plataformas que sí existen, pueden seguir dando sus clases, ¿no? Y pueden seguir recibiendo un ingreso mensual. Toda la gente que tenemos acceso a una plataforma digital, que tenemos acceso a un internet, podemos seguir tomando, ¿no? En el caso yo tengo 3 hijos que siguen en el colegio y que siguen tomando, pero también cambió para ellos, también cambió para los profesores. Es una cosa que se va a mover del lugar, pero ¿qué pasa si el día de mañana, porque no sabemos qué va a pasar, si los colegios públicos no llegan a tener esa escuela? ¿Qué va a pasar con esos millones de niños en donde no todos tienen una computadora, en donde no todos tienen acceso a internet, en donde a lo mejor el papá es el que tiene el teléfono o la mamá es el que tiene el teléfono? ¿Por qué no proponemos trabajar algo con las redes sociales más grandes, no tanto las redes sociales, sino las plataformas de comunicación más grandes, que son los teléfonos, televisión y radio? Entonces, ¿por qué no nos metemos a generar contenido que puedas ayudar a los niños a dar tips de qué tipo de juegos puedes hacer, qué tipo de cómo entretenerse? Oye, horrible, pero de repente cuando tienes niños chiquitos es mucho más complicado. Y tienes la situación en donde a lo mejor tú estás trabajando como mujer, tú estás trabajando como hombre, y tus hijos no están ahí y no están teniendo colegio. ¿Qué puedo hacer yo como mamá o papá si me veo en una situación así para poder lograr que yo pueda trabajar con mis niños? ¿Cómo me voy a organizar dentro de mi casa y cómo voy a poder organizar a mis hijos? Hay muchísimas plataformas que existen ya de educación, pero a lo mejor yo no tengo todo el tiempo para estar con ellos enseñándoles, o yo no tengo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer sin tener que gastar dinero en salir a comprar un juego? ¿Cómo puedo tener esa creatividad ahí? De veras, mujeres y hombres maravillosos que tienen una creatividad increíble para armar juegos, para organizar a los niños, para hacer desde una búsqueda de tesoro, a lo mejor con ciertas palabras que el niño estaba aprendiendo, porque nosotros no somos maestros, no sabemos cómo enseñar, es muy diferente. Y en cambio, ¿qué pasa cuando tenemos a los niños en nuestra casa y los vamos a tener por un periodo muy largo? Y esto por lo menos va a durar un mes más. Entonces, ¿qué podemos hacer si aquellos niños no van a tener una escuela formal
vía digital. Pensar en cuáles son esos programas que podemos tener acceso vía televisión, vía radio o vía un teléfono. Por otro lado, hablando de educación, es hablar también de las nuevas, yo como les decía, ¿no? ¿Cómo vamos a aprender a relacionarnos nuevamente? Nadie estábamos acostumbrados a estar 24/7 con nuestros hijos, con nuestra pareja, si tengo una mamá que vive conmigo, si tengo un papá que vive conmigo, un tío, una prima. ¿Cómo esas nuevas relaciones se van a tener que mover del lugar? Y ahí entramos en la parte de salud emocional, de todo la parte de educación familiar, que tenemos que volver a aprender y volver a relacionarnos. Tristemente, no se sabían, pero las estadísticas han subido mucho en cuanto a la parte de violencia familiar, en donde, pues, si alguno de la familia sufría algún tipo de violencia familiar dentro de su casa, pues ese lugar hoy por hoy se vuelve el peor lugar donde pueden estar, ya sea esos niños, ya sea esos hombres o ya sea esas mujeres. No se trata aquí de juzgar si quién lo hace ni quién lo recibe, se trata de ver cómo podemos y qué podemos hacer para esas personas, qué podemos hacer para esos niños que viven en esa situación, qué podemos hacer para esas mujeres que viven en esa situación, cómo también aprender a regular las emociones. Tristemente las crisis generan y brotan muchas cosas de emociones, ¿no? Yo siempre digo que el ser humano es tenemos como un regulador interno nuestro, y es como un olla express, cuando llega y se bota, ¿no? Sale la frustración, ya no se puede manejar de otra forma, se bota y entonces sale todo. Entonces la frustración genera enojo, el enojo genera, la frustración genera enojo, el enojo genera odio y el odio genera mucha violencia. Entonces hay que ver y sacar la mejor parte de nosotros de esa versión, en donde seamos colaborativos, en donde seamos empáticos, en donde seamos compasivos y en donde vamos a entrar en una parte de duelo, hablando de lo que les platicaba anteriormente, en donde vamos a tener muchas emociones de incertidumbre. No sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar en una semana, no sé qué va a pasar en un mes, no sé qué va a pasar si donde estoy trabajando voy a poder seguir trabajando. Si soy doctor o enfermera, no sé qué tanto me estén protegiendo o no dentro del lugar. O voy a poder seguir, no voy a poder seguir, voy a poder regresar a mi casa, no voy a poder regresar a mi casa. Hay demasiadas emociones que están en juego, es el miedo. Y cuando pensamos en el miedo, nada más solo recuerden que es una construcción que es nuestra. El miedo es ver hacia el futuro de lo que no sabemos qué es lo que va a pasar. Pero primero tenemos que concentrarnos en el presente para construir un futuro, ¿no? Y hay cosas que no están en nuestras manos. Y que si nosotros alimentamos esa emoción o ese pensamiento entre más y más y más, se vuelve una cosa mucho más grande que está fuera de nuestras manos. Yo sí les recomiendo que en estos momentos piensen en lo que nos toca hoy y en el presente de hoy, porque esos sentimientos de angustia van a estar, pero depende de nosotros mismos la capacidad que tengamos de poder o no poder desvanecerlos, de poder o no poder funcionar, incluirlos. O sea, sí depende mucho de nosotros. Y ahí es donde tocamos el tema de salud mental, que es otro de los temas de cómo podemos hacer para apoyar a todas estas personas que están fuera. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer para los doctores y las enfermeras que están día a día saliendo a trabajar en la línea de fuego? ¿Qué podemos hacer para ellos? A lo mejor yo no puedo ayudar en toda la parte de cuestión médica, que ya dijimos que podíamos, a lo mejor unos pueden hacer tapabocas, otros pueden a lo mejor desde hacer geles antibacteriales, o podemos organizarnos y ver si dentro de nuestra comunidad hay uno de los hospitales COVID-19, ir y preguntar qué tantas necesidades hay, porque hoy por hoy estamos hablando de necesidades, de cuántas camas hay un mapeo ya de cuáles son los hospitales que atienden, cuántas camas tenemos, si tienen respiradores o no. Que creo que eso lo podemos dejar en el nivel de directores de los hospitales, pero ¿por qué no hacer cuáles son las necesidades de la gente que está yendo? ¿Cuál es la necesidad de los doctores o de las enfermeras que están yendo? ¿Cómo no le está dando un tiempo de comer? ¿No le está dando un tiempo de llevar comida? ¿Qué pasa con esa familia que tiene a alguien internado en terapia intensiva con un respirador que no puede entrar a verlo? Y que a lo mejor en el peor de los casos, en la tragedia más grande, se va a morir y no se va a poder despedir. ¿Qué pasa con esa gente? Entonces ahí es donde entramos nosotros y ver
qué es lo que nosotros podemos proponer, qué es lo que nosotros podemos hacer por estas personas. En el tema de salud, ¿qué es? Tenemos espacios, tenemos contactos con los directores, ahí a lo mejor yo tengo contacto con el sector privado, con esas clínicas privadas que son más pequeñas, está haciendo la gente informada de manera adecuada, ¿no? Está llegando a todos los lugares, ¿no? O puedo hacer una campaña mucho más visible en donde la gente le está llegando, cómo puedo llegar y permear realmente a todo el país, ¿no? Entonces creo que son diferentes temas, es un reto muy grande, pero que se nos adelantó, ¿no? Siempre platicábamos que, bueno, platico con gente que, sobre todo las nuevas generaciones, van a tener retos muy grandes, porque desde luego hay, hoy en día hay trabajos que en 10 años van a dejar de existir, ¿no? O hay carreras que en 10 años van a dejar de existir. Pues se nos metió el acelerador y ese reto lo tenemos que pensar hoy. Hoy, ¿cuáles son los empleos que podemos generar? ¿Qué trabajos hoy podemos generar que no existen, que no estaban sobre la mesa, pero que son necesarios? ¿Cómo podemos reinventarnos? Porque eso es lo que nos está pidiendo hoy el mundo. ¿Cómo podemos reinventarnos como personas humanas? ¿Cómo podemos ser mejores seres humanos en el tema económico, en el tema social, en el tema de salud, en el tema emocional? ¿Qué esté en mis manos que pueda yo mover del lugar? ¿Qué esté en mis manos que pueda yo proponer? Obviamente con esta plataforma de por medio y esto como vehículo. Aprovecho para contestar algunas de las preguntas más comunes. La convocatoria. ¿Dónde buscar las bases de la convocatoria? Pueden accesar a pontelaverde-covid19.mx/bases. Perfecto. Edad de los participantes, si tienen que ser estudiantes, no necesariamente, no límite de edad. La idea es que la sociedad se sume y todos como sociedad colaboremos. Tamaño de los equipos, entre 2 y 9 participantes. Si los estudiantes deben de estar si los participantes de los equipos necesariamente tienen que estar en México, no para la elaboración del proyecto, pero sí deben de haber miembros del equipo para la implementación del proyecto. Me parece que son las dudas más comunes. Y me parece que es eso. Vamos a darle unos minutos a Mariana y si no aprovecho y me despido. Déjeme. Puedo meter mi proyecto si no tengo integrantes de equipo. La recomendación es al menos 2 integrantes por equipo. Entonces, Gloria, por favor, consigue a alguien más que te ayude. Además, creo que es muy bueno para poder intercambiar ideas y generar una propuesta más robusta. ¿Se puede hacer co-creación con otros equipos? Sí, en ese caso le recomendaríamos uno en esfuerzos. Y seguramente si hay muy buenas propuestas yendo hacia un mismo lugar, los invitaríamos a reunirse, aunque sea virtualmente. Mariana, otra vez, te dejo. Perdón, algo pasó, se fue. Esa puede ser una gran iniciativa, ¿no? Es cierto que no se vaya. Pero bueno, era un poco como nada más para cerrar, de veras que se motiven, que logremos pensar, ¿no? Ya creo que todas las bases las explicó Diego. ¿Qué es lo que podemos hacer? Hay miles de iniciativas, hay que tratar de pensar y como les decía, ¿no? El reto de generar nuevos empleos, de generar y de cómo ser parte de la solución a problemas sociales en nuestro país es un reto gigantesco que está en nuestras manos, que es nuestra responsabilidad, que no solamente es responsabilidad del gobierno, de iniciativa privada, de organizaciones de la sociedad civil. Hay muchísimas organizaciones de la sociedad civil que ya tienen cierta información que les pueden ayudar a tocar base en campo.
hay empresas de iniciativa privada que les pueden ayudar también a tocar más en ciertas cosas para armar los proyectos. Yo los invito a que le hagan, los invito a que se sumen, a que corran la voz, a que se haga algo increíble, porque entre más programas, proyectos tengamos, más pues iniciativas vamos a tener, más que no se queden en proyectos, sino que sean programas realmente que podamos aplicar para nuestro país, para nuestro beneficio, y si ganas tú, ganamos todos, y que sea por México, ¿no? Vamos a ponernos la verde, ser de verdad parte de este programa, de este equipo, y seguir con esa, ahora sí que nos gane la pasión por nuestro país. No sé si Diego sigues ahí. Ahí estamos, Mariana, te agradezco muchísimo tu participación. Las preguntas sobre todo tienen que ver con la convocatoria. Así es. De todas formas, es importante, son 3 ejes: salud, educación y alimentario. ¿Alguna idea que nos puedas hablar sobre educación? Pues mira, la parte de la educación, creo que hay muchísimo que se puede hacer, ¿no? Y sabemos, aparte del rezago, bueno, educativo que hemos tenido, desde luego aprovechar las plataformas tecnológicas, ¿no? Lo que hoy podemos hacer y llegar, hay muchísimo visual que se puede hacer para poder llegar a estos niños de una manera didáctica, llegar a los jóvenes de una manera didáctica. Me preocupa pensar que estemos un mes más, ¿no? Con los colegios que no tienen esas plataformas digitales para poder llegar a los niños. Y desde luego se puede hacer, no sé, estoy pensando a lo mejor en una biblioteca móvil, ¿no? Que haya una gran donación de libros en donde puede llegar a ciertas comunidades, y por supuesto que los protocolos de salud y de higiene bien hechos, pues distribuir libros, ¿no? Y luego que exista ese mismo intercambio dentro de esas comunidades de esos libros. ¿Cómo podemos llegar? A lo mejor hago yo un spot de radio en donde una vez a la semana doy tips, ¿no? De cómo fomento la lectura en una casa con los niños, cómo puedo fomentar jugar las tablas de multiplicación, que me acuerdo, y hay muchísimas formas de hacerlo, ¿no? Yo jugando, no necesariamente de memoria, ¿no? Cómo podemos que no se pierda este mes de educación de los niños y de los jóvenes. ¿Cómo puedo yo a lo mejor también participar y darle esas habilidades y movilidad social a los jóvenes de México, ¿no? Que están en sus casas, que no están pudiendo salir a trabajar, porque hay muchísimos jóvenes que trabajan, que por una circunstancia no pueden acudir a la escuela, pero que ¿cómo puedo yo volver a involucrarlos? ¿Y cuáles son las opciones que tienen dentro de las plataformas digitales? ¿Cómo puedo yo capacitar a toda esa gente joven a través de un teléfono? Porque sí tienen teléfonos, pero no quiere decir que sepamos bien navegar y todo lo que existe en las redes, ¿no? Que puedo yo por secciones, ¿no? ¿Cuál es lo que es primaria menor, primaria mayor? Y esa parte de educación que vaya más allá y que no se quede en la educación formal, sino también en esa educación de familia de la que hablamos, de la parte de salud emocional. Podemos sacar tips a través también de a lo mejor mandar uno por SMS, ¿no? O hacer una infografía de cómo hablar con tus hijos de las emociones, ¿no? Y entonces puedes poner a lo mejor a los niños a hacer caras, y entonces que se vale estar enojado o se vale estar triste, pero lo que hay que aprender es saber cómo reaccionamos nosotros ante cierta emoción, porque ahorita desde luego todas las familias van a pasar por una gran gama de emociones, ¿no? Y entonces ver cómo las puedes manejar o no las puedes manejar. Yo creo que es un gran reto, pero hay muchísimas ideas y muchas cosas que yo sé que ustedes no recuerden la parte, ¿qué es lo que te motiva a ti? ¿Por qué te motiva a seguir estudiando? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es para ti la educación? Porque yo creo que hay que considerar la parte de la educación formal y la educación no formal, ¿no? El otro día vi una iniciativa que me pareció increíble, que agarraron uno más famoso, un artistilla más famoso, y lo que hizo es que contó un cuento a los niños, se lo hizo vía virtual. Y entonces, pues, ¿cómo puedes a lo mejor todos los días a tal hora, sobre todo lo que hablábamos, ¿no? Si tú tienes un papá y una mamá que los dos están trabajando, que esos niños en ese momento también puedan tener su espacio, ¿no? En la parte de educación y esa convivencia familiar, respetar los horarios y los espacios de cada quien, como si a lo mejor yo tengo que tener una hora
sola para lograr hacer mis cosas, para concentrarme, trabajar, respetarnos también como familia en esa área y respetar los sentimientos de los otros, ser mucho más simpáticos, más tolerantes, porque vamos a tener que hacerlo, y ver por qué seguimos, por qué creemos que es importante la educación, qué es lo que creemos que es importante de esa parte de la educación en nuestro país y hacia dónde nos puede llevar, y cómo podemos también generar esa parte de habilidades para la vida, que yo creo que son de las cosas más importantes que hay, y generar un pensamiento crítico, ¿no? Entonces creo que libros tenemos, juegos de mesa tuvimos, son maravillosos, te genera convivencia, te genera también complicidad con alguien de tu familia, nos ayuda, hay unos que son más matemáticos que otros y nos ayudan a pensar y nos ayudan a estructurar. Desde luego, si tenemos oportunidad de oír música, como esa música también nos va ordenando el pensamiento y nos va ayudando a buscar, hay que volver a encontrarnos esos espacios de convivencia y que pueden ayudarnos a través de nuevos programas que están en sus manos para ver qué es lo que podemos hacer y contribuir con esto, ¿no? Buenísimo, Mariana. También nos preguntan algún ejemplo con respecto a un proyecto de salud, ¿no? A mí se me ocurren cosas muy, muy básicas, desde cómo poder distribuir medicinas, cómo poder distribuir mascarillas a comunidades, comunidades donde quizá no tengan acceso, pero no sé si tú tengas alguna buena idea al respecto. Pues mira, hablamos un poco de la creación de mascarillas, desde luego si tienes la tela antiséptica, la creación de jabones y poder distribuirlos también o venderlos, estar en contacto con esos hospitales locales, ¿no? O esas clínicas locales y ver cuáles son las necesidades que están teniendo ellos, tanto los médicos como las familiares de los que están hospitalizados. Hay una iniciativa de sociedad civil justo que están sacando, es un poco más elaborado porque lo que pasa es que consiguieron más recursos de una fuente internacional y están dotando a cada doctor que tiene presencia en estos hospitales COVID-19, es decir, quiénes son de tu equipo. Entonces, pues yo tengo un anestesiólogo, 2 enfermeras, un enfermero y un doctor de esto, y entonces les están armando sus kits enteros y entregárselos a su sana distancia, pero bueno, entregárselos para que tengan, no ver esa parte si hay una necesidad. Creo que algo muy importante que no sé todavía cómo se podría solucionar, pero sí sacar diagnósticos, no tanto diagnósticos, sino en las comunidades donde yo estoy, por ejemplo, si vivo en un edificio, ¿no? O en desarrollos donde hay más casas, están muy bien organizados en mis comunidades. ¿Cuántas familias de esas personas tienen que tener medicinas todos los días? Hay muchísima gente que tiene enfermedades crónicas que tiene que tomar medicinas todos los días. Sabemos que tienen trabajo, sabemos que están pudiendo comprarlas, sabemos si hay un desabasto o no hay un desabasto. A lo mejor generar una plataforma en donde tú puedes tener tus datos, verificar el caso y poder apoyar, ¿no? a estas personas que están teniendo a lo mejor más problemas, ¿no? En el tema de salud es cómo puedo yo canalizar todos estos recursos, a lo mejor lo que tú estabas diciendo, ¿no? Si tenemos en el hospital donde vivo, ¿no? En la ciudad donde vivo, hay o no hay una plataforma que ya salió donde tú vas también, que depende de la sociedad civil, donde tú vas alimentándola de todos los datos de información, del número de COVID que hay, o no, qué tanta información podemos ir alimentando. Toda la parte de salud, sobre todo desde generar, hay muchísima gente que sigue creyendo que es mentira el COVID, que no nos va a pasar nada. Hay muchísima gente que sigue diciendo que te puede seguir abrazando. Es generar información. ¿Cómo puedo yo llegarle a todos estos niños a través de un cartel gráfico? ¿Cómo puedo yo estar en todas las clínicas, a lo mejor de salud pequeñas, a donde va todo el mundo? Que es algo que es real, que no nos vamos a salvar, que podemos ir previniendo ciertas cosas, que si nos quedamos en nuestra casa vamos a bajar la curva más rápido y venir acompañados de ciertos consejos, ¿no? Entonces creo que hay varias áreas en donde podemos movernos y ver qué podemos hacer, ¿no? Mariana, te agradezco muchísimo. Yo creo que son muy buenas ideas. De verdad, agradezco mucho tu tiempo, tu experiencia y ojalá nos puedas acompañar en futuras ocasiones. Claro que sí, no, muchísimas gracias a ti, Diego. Felicidades por la iniciativa. Felicidades, gracias a todos los que se unieron. Y bueno, ahora sí que
a darle con todo para poder generar muchos proyectos y ponernos la verde por México. Perfecto, gracias. Y Gracias. para todos los que todavía siguen con nosotros, todavía hay varias preguntas técnicas por contestar con referencia a la convocatoria. Las vamos a tratar de contestar vía texto sobre las mismas preguntas. Muchas gracias, Mariana. Bonito día. No, gracias, Diego, igualmente.